Hola, ¿qué tal? Muy buen día y por supuesto bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con el tema del registro civil y en esta clase nos enfocaremos precisamente en las personas que intervienen en la formación de las partidas de registro civil. Sin más nada que agregar, comencemos con esta clase. Comencemos a hablar de las personas que intervienen en la formación de las partidas del registro civil y podemos clasificarlas en funcionarios públicos, en partes, en declarantes y en testigos. En primer lugar, vamos a hablar de los funcionarios públicos o aquellos que hacen de sus veces. Son funcionarios públicos aquellos trabajadores del sector público, es decir, aquellas personas que prestan servicio en algún ente de la administración pública y reciben un salario por ello. En principio, la redacción de la partida de Estado Civil le compete a funcionarios públicos. Existen funcionarios públicos que tienen competencia, es decir, atribuciones conferidas por la ley, para redactar todo tipo de actos y otros solo pueden redactar un determinado tipo de partidas. Bien, para redactar todo tipo de partidas solo está autorizado la primera autoridad civil del municipio. Cuando se trate de hechos ocurridos en oficinas o dependencias federales se aplicarán las normas de la ley especial. Pasemos a hablar ahora del caso de la partida de nacimiento. Bien, para la partida de nacimiento son competentes para redactarla el comisario o funcionario público más próximo cuando el lugar donde se efectúe el nacimiento diste de 3 kilómetros del despacho de la primera autoridad civil. Esto lo establece la LOCNA en su artículo 20. Y en el caso de nacimiento ocurrido en clínica u hospital, podrá hacerlo también la máxima autoridad de dicha entidad y los funcionarios en que ella haya delegado la atribución. Esto lo establece la LOCNA en el artículo 19. C. El respectivo funcionario diplomático o consular de la República cuando el niño naciera en el exterior. Esto lo encontramos en el artículo 470 del Código Civil. Y el otro caso sería el jefe o patrón del buque cuando el niño nace en un viaje de mar. Esto está en el artículo 471 del Código Civil. Bien, ahora pasemos a hablar sobre la partida de matrimonio. Los funcionarios competentes para redactar las partidas de matrimonio son, primero, aquellos autorizados por la ley para presenciar el matrimonio. Estos funcionarios, en este caso, no los vamos a precisar, pues hablar de cuáles son esos funcionarios correspondería más a un curso sobre derecho de familia y no sobre derecho civil 1 de personas. Así que pasemos al próximo punto. Segundo, 3 personas mayores de edad que no estén ligadas a ninguno de los contrayentes por parentesco del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, siempre que una de ellas sepa leer y escribir, siempre que se trate de matrimonio en artículo de muerte y no sea fácil e inmediata la presencia de los funcionarios respectivos para presenciar el matrimonio. Artículo 98 del Código Civil. Para los que no saben cuál es el significado de artículo de muerte, se refiere en los casos en que los contrayentes, es decir, estas personas que se están casando, uno o ambos tengan graves enfermedades o estén próximos a la muerte. Bien, el próximo punto. C. Jefes de cuerpos militares en campaña cuando se trate de matrimonio en artículo de muerte. Nuevamente estamos hablando del artículo de muerte. Cuando se trate de individuos sometidos a su mando. Artículo 101 del Código Civil. D. Comandantes de buques de guerra y capitanes de buques mercantes cuando se trate de matrimonios de artículo de muerte. Artículo 101 del Código Civil. Como podemos notar en estos casos, los 3 casos distintos a que la redacción de la partida de matrimonio sea por funcionarios designados por la ley son esos casos en los cuales estamos en presencia de artículo de muerte, es decir, enfermedades que le causarán la muerte a alguno o ambos de los contrayentes. Ahora pasemos a hablar de la partida de defunción. Además de la primera autoridad civil de la parroquia o municipio, son competentes, primero, el comisario del caserío cuando la muerte ocurra en lugar que diste de más de 3 kilómetros de la cabecera de la parroquia o municipio, si en jurisdicción de la comisaría hubiera algún lugar habilitado para dar sepultura al cadáver, según el artículo 476 del Código Civil. Segundo, el patrón, jefe o capitán del buque podrá también levantar el acta de defunción cuando la muerte ocurra en viaje de mar. Esto lo establece el artículo 483 del Código Civil. Y tercero, las personas que designen los reglamentos especiales cuando se trate de defunciones de militares en campaña o de personas empleadas por el Ejército de la República. Y esto lo establece el artículo 488 del Código Civil. Ahora vamos a hablar de un caso particular en el cual otra persona podría ser quien redacte las partidas de Estado Civil. Y es el siguiente que está planteado en el artículo 454 del Código Civil. Si por incomunicación o epidemia fuera notoria la dificultad de llegar al despacho de la autoridad competente, se podrá efectuar el acto ante otra autoridad competente del mismo municipio y ante otra jurisdicción, haciéndose
constar tal circunstancia en la respectiva acta y haciendo constar la causa por la cual no se ocurrió ante el funcionario al que le corresponde la autorización del acto. Así que bajo las premisas planteadas, es decir, la incomunicación o la epidemia, que fuera notoria y cumpliendo con las formalidades que establece este artículo, es decir, hacer constar la circunstancia, se podría dejar que la partida fuera redactada por una autoridad competente distinta a la que en principio debe redactarla. Terminada ya la explicación de la categoría de funcionarios, vamos a pasar a hablar sobre otra categoría, que corresponde a las partes. Bien, las partes son aquellas personas a las que se refiere el hecho o acto que la partida hace constar. En la partida de nacimiento, la parte es el recién nacido. En la partida de matrimonio, las partes son los contrayentes. Y en la partida de defunción, la parte es el difunto. En la partida de nacimiento no interviene directamente la parte, pero en principio debe estar presente, ya que la ley obliga a la presentación del niño o del recién nacido ante la autoridad. En la partida de matrimonio es esencial que las partes intervengan, es decir, los contrayentes quienes deben declarar tomarse por marido y por mujer. Esto lo establece el artículo 89, ordinal tercero del Código Civil. Esto puede hacerse de manera personal o por un apoderado especial debidamente constituido, para que estos en el acto declaren en nombre de su poderdante. Y por otra parte, en la partida de defunción, la parte no interviene, pues es evidente que si la parte es el difunto, al estar muerto es imposible que éste intervenga en la formación de la partida. Por lo cual podemos concluir que la intervención de las partes en la formación de cada una de estas categorías o cada uno de estos tipos de partidas es completamente distinta. Ahora vamos a hablar sobre otra categoría, en este caso la que corresponde a los declarantes. Y bien, los declarantes son las personas que le comunican al funcionario respectivo el hecho del cual se deja constancia en la partida. En el caso de la partida de nacimiento, la LOGNA exige a los padres, representantes o responsables que deben inscribir a quienes se encuentran bajo su patria potestad, bajo su representación o responsabilidad. Esto lo establece en el artículo 108. Desarrollando así la LOGNA lo establecido en el artículo 465 del Código Civil, cuando establece que la madre o el padre deben declarar el nacimiento del niño para su inscripción en el registro, personalmente o por mandatario especial de cualquiera de ellos, y en su defecto por el médico cirujano o por la partera o por cualquier otra persona que haya asistido al parto o por el jefe de la casa donde tuvo lugar el nacimiento. Ahora bien, en el caso de un recién nacido encontrado en un lugar público o privado, hará la declaración aquel que lo haya encontrado, y esto lo establece el artículo 469 del Código Civil. Por otra parte, en el matrimonio, aquí nos encontramos con que las partes y los declarantes son la misma persona, pues en el caso de la partida de matrimonio, los declarantes son los propios contrayentes o sus apoderados. Y por último, en el caso de la partida de defunción, es un caso muy particular, pues cualquier persona puede ser declarante, pero si la muerte ocurre en colegio, hospital, cárcel u otro establecimiento público, su jefe o encargado está obligado a declarar según lo que establece el artículo 482 del Código Civil. Ya llegando al final del video, vamos a estudiar la última categoría, que corresponde a los testigos. Nuestra legislación requiere para la redacción del acta la presencia de testigos, no del hecho que se deja constancia, sino de la redacción de la partida. Estos testigos instrumentales en principio deben ser 2 personas mayores de edad y vecinas de la parroquia o municipio de donde se está levantando la partida, pudiendo ser presentadas por las partes, y si son así presentadas por las partes, este hecho debe hacerse constar en la partida según lo que establece el artículo 448 del Código Civil. Bien, ese sería el caso general, el caso principal, pero por otra parte tenemos un caso excepcional de un matrimonio fuera del despacho de la autoridad o funcionario respectivo, y en ese caso se exige la presencia de un mínimo de 4 testigos mayores de edad, y de los cuales 2 por lo menos no han de estar ligados con alguno de los contrayentes, ni por parentesco en el 4º grado de consanguinidad, ni en el 2º de afinidad, según lo que establece el artículo 87 del Código Civil. Dicho esto, hemos terminado la clase de hoy.